Leo acá de la Reina Valera actualizada. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este texto contiene unas cuantas frases muy conocidas y muy lindas realmente, que animan mucho, como les daré todo lugar que pise la planta de vuestros pies, estaré contigo, no temas ni desmayes, tendrás éxito, etc. Que si bien Dios nos habla con esas frases, en ocasiones la sacamos fuera de su contexto para aplicarlo a una situación determinada en la cual no va esa recomendación. Por eso el esfuerzo primario debe ser intentar comprender lo que Josué percibió, lo que recibió de Dios cuando Dios le dijo estas palabras, cómo la aplicó, para luego, al entender esos principios que están detrás de la experiencia de Josué, nosotros traerlos acá a nuestro diario vivir y aplicarlo, porque ciertamente Dios quiere decirnos algo con esta palabra. Y aquí esta frase: esfuérzate y sé valiente, que es la que le da título aquí a nuestro estudio. Vea que aparece en este texto 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y vamos a comenzar por entender qué significa desde el punto de vista lingüístico. Vamos a poner acá esta otra traducción que tenemos con el texto hebreo interlineal acá. La palabra esfuérzate es la palabra hebrea hatzak. Este diccionario hebreo bíblico de Moisés Chávez nos dice ser fuerte, ser duro, esforzarse, fortalecerse, consolidarse, intensificarse, prevalecer, etcétera, etcétera. Y esta palabra habla de tener la habilidad de lograr lo que se pretende. Implica una determinación para triunfar. Y no solamente se trata de una actitud de enfrentar a un enemigo que uno logra ver, identificar, sino en primer lugar, el esforzarse parte de una manera de pensar, de una actitud mental, de una disposición del corazón. ¿Por qué es importante esto? Déjeme mostrarle otro diccionario que tengo acá, diccionario de idiomas bíblicos, en este caso del hebreo del Antiguo Testamento. Nos dice que la palabra hatzak también significa ser duro, o sea, no estar dispuesto a aprender información, implicando que la información cambiaría la respuesta a una situación. Y esto es muy, muy importante. El ejemplo que nos traen acá está en Éxodo capítulo 7, versículo 13. Y es el ejemplo cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón por primera vez, llevándole un mensaje de parte de Dios: deja a mi pueblo salir para que me celebren una fiesta en el desierto. Vamos a ir ahí. Vamos a usar esta traducción que tiene el interlineal para que veamos la misma palabra. Dice: y el corazón de Faraón se endureció, y es la misma palabra hatzak, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué significa que el corazón de Faraón se endureció? Que él rechazó la información que Moisés y Josué le habían traído. Así que la dureza, el esfuerzo de él fue de: no recibo lo que tú me estás trayendo, no le voy a prestar oído a lo que tú estás diciendo, porque sé que si hago lo que tú dices, tengo que actuar de manera contraria a lo que yo quiero. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en el contexto que nosotros estamos estudiando en Josué, nos dice literalmente en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En primer lugar, la exhortación a Josué para que se esforzara y fuese valiente es para cuidar de obedecer con exactitud lo que Dios le había revelado a través de las instrucciones por medio de su siervo Moisés. La segunda palabra es la palabra amatz. Acá significa ser fuerte, esforzarse, ser valiente, infundir valor, firme, reforzar, dependiendo del contexto donde va. Y esta palabra habla de un esfuerzo que se hace para lograr una meta, una decisión, una valentía que se asume para cumplir un objetivo. Por lo tanto, habla de una determinación intensa, fuerte. Y tenemos el ejemplo, que se lo dejo de tarea, todo el contexto, pues en Ruth capítulo 1, versículo 18, usa la misma palabra donde Ruth se quería regresar a Judá porque su esposo y sus dos hijos habían muerto y ella liberó a sus nueras. Le dijo, no, ustedes váyanse. Primero dijeron que no, pero después una sí se fue. Pero Ruth se quedó y Ruth le dijo lo siguiente a Noemí, su suegra. Le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo, esto es un juramento, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, y aquí está la palabra, y aquí está la misma palabra, al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta, estaba tan firme, estaba tan decidida en lo que se había propuesto, la dejó ir con ella y no le insistió más. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y lo que nos está diciendo a nosotros. Por lo tanto, en primer lugar, repito, esta actitud está relacionada con obediencia a la palabra de Dios. Antes de ser valiente hay que pensar como un valiente. Antes de ser esforzado hay que decidir internamente hacer el esfuerzo. Por eso, la actitud interior es a lo primero que Dios habla diciendo esfuérzate y sé valiente. Tal es el caso que estas dos palabras están acompañadas de otras dos en el versículo 9, donde dice acá, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, la palabra no temas es una y la palabra no desmayes es otra. ¿Qué significa la palabra no temas? Aterrorizarse, temer de. Y esta palabra se usa en muchas ocasiones cuando uno tiene incertidumbre de lo que está por venir. Mire la experiencia de Josué, que Dios le está diciendo, tú vas a introducir a todo este pueblo a la tierra que yo le prometí, pero ya Moisés no estaba. Dios le está diciendo, la tarea es tuya, y así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Él conocía, él había visto, había vivido cómo Dios estuvo con Moisés, pero todavía no había experimentado cómo Dios iba a estar con él de la misma manera. Por lo tanto, eso despierta en uno preocupación, incertidumbre. Lo mismo pasa con nosotros cuando Dios nos desafía en algo. No sé qué situación específica estás viviendo tú. Si Dios te está llamando a un ministerio, si Dios te está llamando a algún cambio, si quiere que te mudes para otro lugar, que dejes de hacer una cosa para hacer otra. No sé si es un asunto relacional, no sé en lo que estés. Lo que sí sé es que Dios te está diciendo a través de este estudio, esfuérzate y sé valiente. Y para lograr eso hay que, dice, no temas. La otra palabra es ni desmayes, la palabra desmayes, la palabra hatet significa aterrorizarse, amedrentarse, temer, ser quebrantado, destrozado, perecer. Y es una palabra que se usa para describir un sentimiento de desaliento. Incluye a veces pánico. Cuando una persona está bajo esta actitud, se habla de que está desmoralizado, descorazonado, atribulado, consternado. Todos son sinónimos para traducir al castellano esta palabra. ¿Por qué Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes? Porque ciertamente estas dos experiencias, el temor y el desánimo, son dos de las experiencias que más nos impiden que nos esforcemos y que seamos valientes. Cuando tenemos incertidumbre porque no sabemos lo que va a venir, cuando Dios nos desafía a hacer algo que nunca hemos hecho o no tenemos idea, hemos visto cómo Dios usa a otros y ahora me está queriendo usar a mí. Imagínense la experiencia de Josué, aquel gran Moisés quien hablaba con Dios cara a cara, aquel Moisés que hizo salir agua de la peña, aquel Moisés a quien Dios escuchaba. Ahora él tenía que darle continuidad al ministerio de Moisés, asumir el suyo, que era de introducir. Pero no solamente eso, en la tierra prometida habían enemigos, descubrieron que había gigantes. La tarea era grande, era inmensa, y Dios le repite una y otra vez, esfuérzate
y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y estas dos situaciones, el temor, la incertidumbre, la desilusión, el estar atribulado, son cosas que nos impiden que asumamos en el corazón esta actitud. Así que es importante que tengamos en cuenta que si queremos obedecer al mandato de ser valientes y esforzados, debemos impedir que el desánimo, la tristeza, la tribulación determine nuestra actitud. Ahora, ¿por qué es necesario para Josué el esforzarse y ser valiente? Dice acá, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando usted vea la palabra para en la escritura, está hablando de propósito. Esto es lo que se persigue, lo que se quiere alcanzar. Para que tengas éxito en todo lo que emprendas. La clave para el éxito en los asuntos del reino de Dios está en esforzarse y ser valiente. Y aquí está nuevamente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en ella de día y noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito, todo te saldrá bien. Que es lo que Dios quería para la vida de Josué, que la tarea que le entregó saliera bien, fuera exitoso. Que el propósito para el cual lo llamó y lo puso al frente de toda una nación fuera exitoso. Para que se pudiera cumplir esto, él le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dijo en repetidas ocasiones. Cuando Dios repite algo tantas veces, pues tiene que ser importante. No solamente ahora, vamos a hacer la transición para la aplicación. Me permiten tomarme un poquito de café para contrarrestar el frío que hay por aquí. Esta frase es conocida de este contexto. Yo la conocía de este contexto. Pero revisando, descubrí que no es ni siquiera la primera vez que se habla esta frase exactamente la misma, ni es la única. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 31, versículos 22 y 23, ya Dios por mediación de Moisés le había dicho esta frase a Josué. Aquel mismo día escribió Moisés este cántico y le enseñó a los hijos de Israel. Y el cántico está en el capítulo 32. El cántico de Moisés es precioso. Me siento inspirado un día a hablar de esto, pero bueno, ya veremos. Aquel mismo día escribió Moisés este cántico y le enseñó a los hijos de Israel. Entonces Dios comisionó a Josué, hijo de Nun, diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Ya Dios le había dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente, por mediación de Moisés. Luego, en el pasaje que estamos en Josué capítulo 1, vimos que Jehová le dijo 3 veces esto a Josué. Y luego Josué le daban las primeras instrucciones al pueblo y el pueblo responde de la siguiente manera. A partir del versículo 16 del capítulo 1. Y ellos respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que hemos obedecido a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solo que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandato y que no obedezca tus palabras en todo lo que mandes, que muera. Solamente, ¿qué cosa? Esfuérzate y sé valiente. El pueblo le repite a Josué la misma frase: esfuérzate y sé valiente. Ahora, hay otra experiencia cuando el rey David le había entregado el reinado a su hijo Salomón y estaba ya en el final de sus días. Y le recomienda, 2 veces lo dice en el capítulo 22 del primer libro de Crónicas y en el capítulo 28, vamos a leer acá el capítulo 28, versículo 20 o 19 y 20, usted puede leer el otro si tiene interés. Dice acá: todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano de Jehová está sobre mí y él me ha hecho entender todos los detalles del diseño, el diseño del templo. Además, David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé valiente. Y actúa, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo, no te abandonará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David está citando las mismas palabras que Moisés, que Jehová y que el pueblo le dijo a Josué, que tienen en común estas 2 experiencias, que estas instrucciones fueron dadas a alguien que iba a entrar en una nueva etapa. Alguien que iba a asumir un nuevo rol en su relación y su servicio para Dios y en su relación y su servicio para con su pueblo. En la entrada a esta nueva etapa significativa, tanto a Josué como a Salomón se le dio este consejo: esfuérzate y sé valiente. Es una instrucción importante cuando uno va a entrar
a un nuevo comienzo, cuando uno va a entrar a una etapa diferente, distinta. ¿Y por qué son importantes acá estos dos consejos de fuerza y ser valiente? Porque cuando uno va a entrar en algo nuevo, precisamente a razón de la incertidumbre, del desconocimiento de todo lo que va a pasar, de cómo va a reaccionar la gente, voy a tener la provisión que necesito, se van a dar las cosas. Yo no sé en qué situación tú estás, yo estoy en una situación así, por eso recibo estas palabras de Dios, la compartí con la congregación y te la estoy compartiendo a ti ahora. Solamente Dios te pide que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué hacer en la práctica? Que es importante entender para que tengamos esta actitud. En primer lugar, y aquí vienen las aplicaciones, en primer lugar, Dios nos desafía, pero juntamente con los desafíos nos da promesas. ¿Promesas para qué? Para que sean la base de lo que vamos a hacer con y para Dios. Si leemos nuevamente el texto en Josué 1, a partir del versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate. Más adelante acá, en el versículo 9. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es sobre esta base que tú y yo podemos decidirnos y levantarnos a cumplir la voluntad de Dios, aceptar el desafío de Dios. Lo mismo hizo nuestro Señor Yeshua cuando nos comisionó a ir a ser discípulos a todas las naciones. Dijo, vayan, prediquen el evangelio, enseñen, bauticen, y he aquí, yo estoy con vosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dios nos desafía, pero nos entrega promesas. ¿Cómo vamos a confiar en las promesas de Dios si no las conocemos? Por esto estudios bíblicos como estos son de suma importancia. Si nosotros queremos avanzar de manera victoriosa, si nosotros queremos evitar que el desánimo, que el temor y la incertidumbre nos detengan. Él va a hacer lo que prometió. Él es el que era, el que es y el que siempre será. Y su nombre lo revela Jehová. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Él va a cumplir su parte. Para nosotros, importante para poder percibir ese cumplimiento, para poderlo experimentar, para poder descubrir que Dios está cumpliendo sus promesas. Lo importante para nosotros es esforzarnos y ser valientes en primer lugar para obedecer sus instrucciones. Y a Josué se le dice para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Si nosotros revisamos acá, sabemos o descubrimos, veremos, comprobaremos que la palabra ley es la palabra hebrea Torah. Nosotros los cristianos, en sentido general, tenemos una percepción negativa y yo digo equivocada de lo que es la ley de Dios. Pensamos que es mala, que es una carga, que es una atadura, que Dios la abolió. ¿Cómo va a ser malo algo que está diseñado para que nosotros tengamos éxito? Le dijo esto a Josué: no te apartes para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de mi ley ni a izquierda ni a derecha para que todo te salga bien. ¿Cómo puede ser malo algo que está diseñado para que las cosas nos salgan bien? Lastimosamente, la imagen que tenemos, la enseñanza, la instrucción que tenemos de la Torá es equivocada. Empezando por el concepto. Mira acá el diccionario, lo primero que describe del significado de la palabra Torá es instrucción concerniente a situaciones específicas. Lo primero que significa la Torá es instrucción. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra ley, enseguida nos entra como una especie de alergia y vamos entonces a estas conclusiones teológicas que la ley ya pasó, que Jesús la abolió. Yo quiero introducirte un poquito en la experiencia por la que yo pasé. Y empecé a leer cosas de la ley que me hicieron cambiar completamente mi perspectiva. No tengo tiempo para hoy, no es el tema de hoy, pero como está ligado con esto, sí quiero compartir contigo un par de pasajes. En Deuteronomio, capítulo 4, a partir del versículo 5, Moisés le dice a Israel: mirad, yo os he enseñado leyes y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán: mire el testimonio de los pueblos, de las naciones que no creen, que todavía no tienen una relación con Dios. Mire el testimonio de las naciones. Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Y aquí las razones por las cuales lo dirán. En primer lugar, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella? Así como lo está Jehová nuestro Dios, toda vez que lo invocamos. Ese es el primer rasgo distintivo entre el pueblo de Dios y las naciones. ¿Y cuál es el segundo? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos
como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Cómo puede ser malo algo que trae sabiduría, inteligencia y justicia? Otro pasaje muy conocido, el Salmo capítulo 1, el versículo 1. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley de Jehová está su delicia. En la Torá de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y noche. ¿Cuál es el resultado? Será como un árbol plantado junto a corriente de muchas aguas, que da fruto a su tiempo, cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo el que se deleita en ella, todo lo que hace prospera. Otro ejemplo, Salmo 19, a partir del versículo 7. La ley, sí, la Torá de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo. En guardarlos hay grande galardón. Amados, mire todos los resultados positivos que trae el amar y guardar la ley de Dios, la Torá. Ahora, a lo mejor aquí dice, bueno, esos son pasajes del Antiguo Testamento. Cuando vino Yeshua, cuando vino Jesús, abolió la ley y la clavó en la cruz. No es eso lo que dice la Biblia, pero algunos piensan así. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué opinaba Pablo? ¿Qué relación tenía Pablo con la ley? Todo el contexto de los capítulos anteriores y posteriores está bueno, pero vamos a limitarnos acá. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, porque es la ley la que establece lo que es pecado. Y si no hay una ley que lo establezca, pues nunca conoceríamos qué cosa es pecado. No significa que no nos afectaría, sino que no tuviésemos conocimiento, no tuviésemos entendimiento ni culpabilidad, porque no hay una norma que nos prohíba. Y a veces es la tendencia que creo que tienen algunos, no quieren una ley para que después no exista nada que le diga que están haciendo algo mal. Luego, lo que es bueno, como dice Pablo de la ley, lo que es bueno, ¿llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Según Pablo, la ley no es la que te mata. Más bien, ¿quién? El pecado. Para mostrar ese pecado, mediante lo bueno, otra vez, lo bueno, la ley, la Torá, produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos, escuche la descripción, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido en sujeción al pecado. Y ahí cogemos el pasaje de los Corintios, el espíritu vivifica, la letra mata. La letra que mata es la letra sin el espíritu que la inspiró. Eso es lo que mata, pero la ley es espiritual. La ley, junto con el espíritu que la inspiró, es lo que Yeshua nos dio a interpretar todo el tiempo. Dice acá, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. Una vez más, Pablo está diciendo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que muere en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por tanto, hallo esta ley, la ley en su cuerpo, que le va a llamar después la ley del pecado, en el capítulo 8. Por lo tanto, hallo esta ley, aunque quiera hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Dios. Para Pablo no era una carga, se deleitaba, como en el Salmo 1. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Y el testimonio más importante de todos para mí es en Mateos capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo, hablando de la ley, dijo a partir del versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y de esto no me voy a extender porque ahí tengo una deuda. Sé que tengo una deuda con poner un estudio acerca de estos 4 o 5 versículos. Y ya anuncié por ahí que estamos escribiendo un libro. Versículo 18. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo ha sido cumplido.
Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo considerar como malo algo que Jesucristo mismo dijo que el que los cumple y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos? Ahora no nos esforzamos por cumplir o aplicar lo que es aplicativo de la ley para ser considerado grande en el reino, sino para agradar a Dios. Regresando, esfuérzate y sé valiente en primer lugar para obedecer la palabra, porque al obedecer la palabra, nuestra manera de pensar va a alcanzar esa valentía, va a ver a Dios cumpliendo la promesa de acompañarnos todos los días y esto nos va a levantar para aceptar el desafío de Dios y poner en práctica todo lo que nos está demandando. Pero para ver el cumplimiento de esto, es necesario que seamos fieles a su palabra. En la parábola del sembrador, el Señor nos explica que vamos a recibir oposición cada vez que nos levantemos a cumplir la palabra. Que vamos a tener un viento en contra, que lo que va a estar tratando es de impedir que tú y yo seamos fieles a las palabras de Dios. Palabras de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para Josué era simplemente los 5 libros de la ley, lo que conocemos de Génesis a Deuteronomio. Hasta ese momento solamente había esa instrucción. Después vinieron los profetas, de los cuales Josué fue uno. Y los profetas todo el tiempo estaban haciendo que la gente regresara a esa instrucción. Después se levantó Yeshua, el profeta a quien Dios envió, que salió de Dios. ¿Para qué? Para regresarnos a lo original de la voluntad de Dios. Y se levantará un día para venir y restaurar todas las cosas. Hermanos, concluyo con esto. El plan de Dios, aunque para nosotros son cosas que aún no logramos comprenderlo todo, está diseñado para lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Dios te está llamando para que tengas éxito, para que todo te salga bien. Pero para eso es necesario que tú y yo nos esforcemos y seamos valientes. En nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Lucas, capítulo 13, a partir del versículo 22, dice: Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén. Entonces alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La gente estaba preocupada porque lo que Jesús estaba enseñando estaba tan profundo. ¿Y quién se va a salvar? Y aquí uno le pregunta: Señor, ¿son pocos? Y él les dijo: esforzaos, la misma palabra, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, vosotros afuera comenzaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero respondiendo él os dirá: no os conozco de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os hablará diciendo: no os conozco de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Y esto es paralelo a Mateo 7, 21 al 23, donde está la palabra anomían. La palabra anomía significa sin ley. Eso es lo que es iniquidad, maldad, anarquía. Pero os hablará diciendo: no os conozco de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros echados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Amados, espero con estas palabras verte animado para enfrentar todo tipo de desafíos que Dios te ponga en este nuevo periodo de tiempo. Esa es la palabra que recibí para mí y que estoy compartiendo con ustedes ahora. Dios cumplirá su promesa. Él cumplirá su propósito en nosotros. La parte que nos corresponde a nosotros es esforzarnos y ser valientes. Cuidarnos de que el miedo, de que el desánimo, de que la tristeza, la incertidumbre nos impidan de mantener una posición de esfuerzo y de valentía para obedecer la instrucción de Dios. Aunque se levante oposición, así como se levantó Goliat, así como se levantaron los gigantes en Canaán, así como los apóstoles dieron tanta persecución, las palabras de Dios siguen siendo la misma. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si nosotros nos esforzamos, nadie nos podrá hacer frente. Que Él te bendiga, que Jehová te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti su paz, que sus ojos se fijen atentamente sobre tu vida, para hacerte bien
y que la paz del Todopoderoso Dios guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, nuestro Señor. Espero tenerte acá en el 2025 con más frecuencia. Tu like nos bendecirá y como siempre decimos, lo que más nos bendice es que tú compartas con otros la bendición que has recibido aquí. Fíjate que si tú estás escuchando estas palabras, significa que te quedaste hasta el final. Eres de aquellos que ama el estudiar la palabra de Dios. Gracias. Shalom.